y te doy el 3, 2, 1, Eddie, y ya empezamos de manera oficial. Así que Vale. empecemos, Eddie. 3, 2, 1, estamos en vivo. Hola amigas y amigos, un abrazo muy grande. Les habla Edgardo Fogel desde Chile. Un abrazo a todas las amigas de distintos países, Argentina, España, México, Colombia y tantos otros. Muchas gracias por estar en este nuevo encuentro en conjunto con Seminarios Espirituales y MCA Canal. Un nuevo encuentro en este tiempo de tanta transformación. Hemos querido tocar este tema increíble de lo que estamos viviendo, caminamos hacia una nueva transformación, cuáles son los pilares de esta nueva humanidad, cómo podemos ser actores participativos, colaboradores, activos en esta transformación, cuáles son las principales distopías y utopías que se están viviendo, qué predicciones hemos tenido. Eh, bueno, muchísimas preguntas, muchísimas inquietudes tenemos todos y para eso tenemos un maravilloso invitado que lo vamos a presentar a continuación, pero antes quiero dar la palabra a mis queridos compañeros de ruta, quienes tienen una maravillosa comunidad que es Seminarios Espirituales. Así que Sebastián y Benjamín, adelante amigos. Muchas gracias, Eddie. Hubo ahí hay un tema con el audio, ¿no? ¿O no, Benja? Te voy a silenciar por mientras, Eddie. Y Eso, yo me escucho doble. Ahora sí. eso. Eso, muchas gracias por tus palabras, Eddie. La verdad que estamos muy emocionados de estar aquí nuevamente en esta ruta que comenzamos. Nosotros nos sumamos más tarde que tú, obviamente, pero que nos hemos sumado con tanto amor, con tantas ganas y aprovechando lo que ha sido esta pandemia para poder conectarnos y poder compartir con tantas personas. Así que con eso le damos ya la bienvenida a esta presentación introductoria que hacemos siempre en seminarios espirituales. A este seminario ya van casi 70 semanas seguidas haciendo seminarios, compartiendo. Si recuerdan los que estuvimos con Emilio hace un tiempo, hemos estado junto a Eddie y grandes invitados, y la verdad que estamos muy contentos. Como dijo Eddie, está una colaboración entre seminarios espirituales y MCA. Para los que aún, como siempre digo, aún no conocen, que obviamente son muy pocos, a MCA Canal, en su canal de YouTube tienen más de 900 videos de conciencia, charlas, podcasts, de todo, así que para que los vayan a seguir. Y en nuestro caso, Seba y Benja, somos dos hermanos nacidos en Chile, que empezamos esta comunidad de seminarios espirituales principalmente para hacer comunidad, para juntarnos, que lo virtual y que la cuarentena no fuera una excusa para no juntarnos. Y eso, nos pueden encontrar en seminarioespirituales.com. Y ya con eso, Benja, nos metemos de lleno a lo que es el seminario de hoy día. Eso. Así que, como siempre, nos gusta partir las presentaciones y como he dicho varias veces, no tengo idea de dónde salió esta frase. Después nos ayudaron, que aparentemente venía de un famoso locutor chileno, pero la famosa frase es "vamos a lo que nos convoca". Entonces, hoy día estamos muy, pero muy felices, emocionados, ansiosos, con mucha energía, de presentar un seminario que se titula Los Pilares de la Nueva Humanidad junto al gran Emilio Carrillo. Entonces, vamos a partir esta presentación introductoria, perdón, diciendo las siguientes palabras, que es que mucho se habla de la nueva humanidad, pero poco se comprende realmente. En los círculos espirituales abundan en el discurso términos como el paso de la 3D a la 5D, la nueva era de Acuario, por ejemplo, o la era dorada. También palabras como el salto cuántico de la humanidad, entre muchos otros. Entonces, con esto concluimos que pareciera ser que estamos seguros o que intuimos que un gran cambio se nos avecina a nivel global, pero ¿de qué se trata realmente esta transformación colectiva? Más allá de títulos o rótulos, lo que está claro es que de una manera u otra, todos los seres humanos entendemos que estamos viviendo en un mundo imperfecto, pareciera serlo, en el que hay un excedente de sufrimiento e injusticia. En las palabras de nuestro querido Pancho Amenábar, hace ya más de un año, que decía: vivimos un mundo espiritualmente en ruinas, moralmente en la miseria, políticamente corrompido, socialmente en un estado de bancarrota, económicamente estrangulado. Ese es el mundo que nos toca vivir ahora,
un mundo que ha sido atacado por el virus de la corrupción y del prejuicio, que ha atacado las partes fundamentales de una sociedad gravemente trastornada. Sin embargo, desde nuestro ser más profundo, se puede intuir que como seres humanos podemos vivir de otra manera, de una manera en la que predomina la paz interior, la justicia, el amor, y en la que el miedo y el sufrimiento vaya escaseando hasta por fin desaparecer. Y las buenas noticias entonces parecieran ser que la gran mayoría de las tradiciones de sabiduría apuntan a que justamente en estos tiempos estamos viviendo un proceso de transformación desde esta sociedad colapsada descrita por nuestro querido Pancho hacia una sociedad mucho más utópica en el que el ser humano pueda ser o pueda vivir intrínsecamente feliz, con justicia, con amor y con paz. Los judíos le llamaron o le llaman la era mesiánica. Los cristianos, por ejemplo, le llaman la segunda venida de Cristo. Y los hindúes, por su lado, le llaman el fin o la salida del Kali Yuga o la era de la ignorancia y la oscuridad. Y también podemos decir que en círculos espirituales se habla principalmente del cambio de la era de Piscis a la era de Acuario. Entendiendo entonces que el paso hacia una nueva humanidad pareciera ser aparente, inminente hasta, nos podemos hacer la siguiente gran pregunta como comunidad consciente. ¿Cuáles son los pilares de esta nueva humanidad? En otras palabras, podemos preguntar cómo se vería una política, una economía, una educación, una sociedad, una espiritualidad, en una nueva era, en una nueva humanidad. Y para llegar ahí, ¿qué acciones podemos tomar para prepararnos y para poder afrontar estos tiempos de incertidumbre en el que se está produciendo una verdadera transformación a nivel global? Entonces, para responder a estas grandes preguntas, grandes inquietudes que tenemos y para mucho más, que invitamos a nuestro querido Emilio Carrillo. La última vez que estuvo Emilio con nosotros le hicimos una introducción más extensa que si quieren pueden ver ahí, que está en el canal de MCA Repetido. Sin embargo, ahora haremos una introducción más breve para quienes aún no lo conozcan, que no creo que sean muchos de los que están aquí con nosotros. Emilio, podemos decir entonces que es reconocido por ser uno de los comunicadores, conferenciantes, charlistas y escritores con mayor, se podría decir, prestigio o influencia en el mundo de la espiritualidad y en el mundo del desarrollo de la conciencia. Emilio es autor de decenas de libros como Conócete a ti mismo, Dios, El tránsito, Conciencia y Sociedad Distópica y su nuevo libro, La gestión del misterio, entre muchos otros. Emilio, autor y curador también de un blog con más de 8 millones de visitas llamado El Cielo en la Tierra, donde comparte contenido de conciencia tanto suyo como de otros colaboradores y más allá de cualquier título, de cualquier reconocimiento. Emilio es un maravilloso ser humano que ha inspirado a cientos de miles de personas para embarcarse en el camino de la autotransformación y del autoconocimiento. Y es una persona que junto con Seba y yo sé que Eddie también admiramos realmente de todo corazón. Así que con eso nosotros los dejamos. Ahí Eddie, Emilio, le damos la bienvenida en nombre de toda la comunidad de Zoom, de YouTube, que nos van a ver repetido después también. Muchas gracias y Eddie, te cedo la palabra ahora. Tengo que activarte el audio, Eddie, a ver. Ahí, y a Emilio también le voy a activar el audio. Ok. Bueno, antes que nada, quiero ya darte la bienvenida oficial, querido Emilio, como siempre, es una gran alegría, es una emoción poder estar contigo y un agradecimiento que siempre estás ahí entregando tu sabiduría con tanta generosidad. Espero también que terminando tus vacaciones estés descansado, feliz, tranquilo. eh, Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo quería partir esta conferencia, no sé si a ti te parece, con las profecías de Jesús, quizás porque creo que de alguna forma él transmitió cuáles eran los pilares, digamos, quizás del término de esta humanidad que está agotada y del inicio de las otras, que son los tiempos de desolación, una gran tribulación, el triunfo de la bestia y la parucía. Si te parece, podemos partir con eso y de ahí seguimos un poco con los pilares, digamos, de una nueva civilización. Así que un abrazo y muchas gracias, querido Emilio. Un abrazo muy fuerte, querido Edgardo. Un abrazo muy fuerte también para Seba y para Benja. Para mí es un placer estar con vosotros y con vosotras, repetir el encuentro, tal como hicimos el pasado mes de abril, ahora nuevamente poder compartir
con todos vosotros y con todas vosotras. Muchas gracias a todas las personas que os habéis sumado a este encuentro. Y si ya per se es un placer compartir, para hablar de lo que vamos a hablar, los pilares de la nueva humanidad, el placer es mayor, se incrementa exponencialmente. Porque como muy bien se ha dicho en la presentación, es algo que está dentro de cada uno de nosotros ya en estos momentos. Lo podemos definir de distintas maneras, le podemos dar distintas palabras, pero lo cierto es que hay algo en el interior de muchos seres humanos que nos hace ver que lo que estamos viviendo anuncia algo nuevo, que no sabemos cuándo fraguará, pero que también intuimos que no está muy lejos en lo que llamamos nuestro calendario. Y me parece maravilloso, Edgardo, comenzar precisamente con las profecías, ni más ni menos que de Cristo Jesús. Me parece una forma genial de arrancar para hablar de los pilares de la nueva humanidad. Teniendo en cuenta, si me permites, antes de entrar de lleno en esas distintas fases que tú has sintetizado, los tiempos de la desolación, la gran tribulación, el triunfo de la bestia que va unido a una serie de acontecimientos postreros y por fin el surgimiento de la nueva humanidad a través de la denominada parusía, un acontecimiento que el cristianismo da claves que nos puede permitir entender de qué va a ir realmente ese momento concreto de cambio. Pero antes de entrar en ello, permitirme que aporte 3 reflexiones. Por un lado, Cristo Jesús, a mi modesto entender, no es un profeta. Es decir, no es un adivino. Las profecías, para la mayoría de la gente, son algo así como adivinanzas. Gente que tiene una especial intuición y pueden de alguna manera hacer prognosis acerca de lo que llamamos futuro y a partir de ahí presentar unas profecías adivinanzas sobre lo que va a ocurrir. Este no es el caso de Cristo Jesús. Cristo Jesús no hace en ese sentido profecías adivinanzas. Lo que hace simplemente es plasmar la sabiduría, una sabiduría profunda que hay en él. Una sabiduría que le da un conocimiento preciso, pertinente, detallado y profundo de cómo evolucionan los ciclos y cómo evoluciona la conciencia. Y desde esa sabiduría acerca de los ciclos y de la evolución de la conciencia, plantea lo que va a suceder. Pongo un ejemplo para que se entienda mejor. En donde yo vivo, en Andalucía, estamos camino del otoño. Estamos todavía en verano, además en Andalucía el verano dura bastante, pero si yo me atrevo a decir que dentro de 1 o 2 meses las temperaturas van a ser más bajas y vamos a empezar a tener lluvias y vamos a tener que empezar a ponernos ropa de un cierto abrigo, etcétera, etcétera, ¿eso es una profecía? Pues no, eso es simplemente un conocimiento de cómo funcionan los ciclos anuales, de cómo funcionan las estaciones del año y cómo en esta zona donde yo vivo van evolucionando del verano al otoño y lo que eso conlleva. Entended, por tanto, eso. No estamos hablando de profecías adivinanzas, estamos hablando de una serie de anuncios que derivan del conocimiento de los ciclos mayores, de los ciclos menores y de la evolución de la conciencia. Primera reflexión que comparto con vosotros y con vosotras. Segunda reflexión, para anunciar esos tiempos venideros hay muchas formas de hacerlo. Y Jesús de Nazaret nos habla de señales. De hecho, él dice, nadie sabe ni el día ni la hora. Estar atentos a las señales. ¿Cuándo llegará el verano? Dice él metafóricamente. Pues exactamente nadie lo sabe. Hablamos de un solsticio de verano, por ejemplo, en mi hemisferio, y decimos que está en torno al 21 de junio, pero el verano a veces realmente viene antes, a veces viene después, con lo que no tenemos que estar atentos al calendario. Nadie sabe ni el día ni la hora. Estemos atentos a las señales. ¿Cuándo va a llegar el verano? Dice él en la Palestina de aquella época. Dice, pues cuando la higuera eche hojas. Estar atento a las señales y cuando la higuera eche hojas va a llegar el verano, independientemente de la fecha del calendario. Y él nos da señales para que sepamos
precisamente cuando la higuera echa hojas. Y en ese sentido, en esta segunda reflexión que comparto con vosotros y con vosotras, me gustaría trasladaros lo siguiente. Si yo quiero que alguien esté atento a las señales de la vida, las señales de las circunstancias cotidianas, etcétera, etcétera, ¿dónde voy a poner el énfasis? ¿En señales positivas o en señales negativas? Es una pregunta muy importante, porque Jesús de Nazaret nos aporta señales, como vamos a compartir ahora, que son para la mente negativas, son señales distópicas. Y nos podíamos preguntar, ¿eso qué lo hace? ¿Para meter miedo? No, por favor, ya está bien de miedo, ¿verdad? El objetivo no es meter miedo a la gente, es el conocimiento de causa de que la mente humana, primero, funciona en la dualidad, la vuestra y la mía. Todo lo clasifica, todo lo califica arriba y abajo, en blanco y en negro, en positivo y en negativo. Y a partir de ahí se da la curiosa circunstancia de que la mente humana computa mejor lo negativo que lo positivo. Es algo absurdo, es algo que no tiene en principio sentido, pero que es así, es la realidad. Ejemplo, la salud, positivo, la enfermedad, negativo. Las personas sanas no computan la salud, pasan sus días sanos y no le sacan jugo ni computan la salud. En cambio, cuando llega la enfermedad, ni un solo minuto del día a día se nos olvida que estamos enfermos, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánta importancia le damos a la salud? Nuestra mente computa curiosamente mejor lo que califica de negativo que lo que califica de positivo. Por eso las señales que al hilo de lo que Edgardo vaya marcando vamos a compartir son señales entre comillas negativas, no porque se nos quiera meter miedo, sino porque nuestra mente las percibe mejor. Dicho en terminología actual, las computamos mejor. Segunda reflexión. No estamos, por tanto, ni ante profecías adivinanzas, sino ante la sabiduría de los ciclos, y las señales tienen un tinte negativo porque es lo que mejor se computa desde la mente humana, dado que nadie sabe ni el día ni la hora y tenemos que estar atentos a las señales. Y por fin, tercera y última reflexión al hilo de todo lo que estamos compartiendo. La sabiduría, las enseñanzas que pone a nuestra disposición Jesús de Nazaret tienen un calado eminentemente práctico. Es decir, se nos habla de cuestiones, como ahora iremos viendo, enormemente prácticas y son una preparación para el parto. Hoy cuando muchas mujeres en el mundo se quedan embarazadas, llevan a cabo lo que se llama la preparación para el parto. ¿Por qué se preparan para el parto? Pues para que cuando el parto acontezca, conocer lo que puede suceder, conocer las circunstancias que se pueden dar en el desarrollo del parto y vivir todo eso con mayor tranquilidad, con mayor serenidad y con mayor conocimiento de causa. Las señoras embarazadas se preparan para el parto para gestionar el momento del parto, vamos a decirlo en términos que aquí nos ocupan, con mayor conciencia. Pues bien, los anuncios que hace Cristo Jesús nos preparan para el parto. No nos quieren meter miedo, sino que nos preparan para el parto, para que cuando estemos en medio de los dolores del parto, de las contracciones, de los removimientos del parto, lo vivamos con serenidad, lo vivamos con tranquilidad. Por supuesto que va a haber removimientos, pero vamos a saber que esos removimientos tienen un sentido profundo, son el anuncio del nacimiento de algo nuevo. Y de la misma forma que una mamá vive el parto con esa ilusión, con esa fortaleza, con esa entereza que le posibilita el saber que van a hacer algo hermoso, de la misma forma, a pesar del dolor y el sufrimiento que lo acompaña, nosotros tenemos que ser conscientes que estos momentos de tantos removimientos son momentos muy hermosos porque son el preámbulo, aunque no sepamos ni el día ni la hora, pero son el preámbulo de algo que ya está en el horizonte, que es algo realmente potente y realmente hermoso y que tiene que ver con el nacimiento de algo nuevo. En nuestro caso se trata ni más ni menos que el nacimiento de una nueva humanidad. Dice Jesús de Nazaret, no es el final del mundo,
no es el final de la humanidad, le dice a sus discípulos en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. No, es el final de esta generación humana para que surja una nueva generación humana, para que aparezca una nueva humanidad. Y dicho esto, Edgardo, que me parecía necesario para encuadrar adecuadamente lo que vamos a comentar, porque vamos a hablar de muchos dolores, vamos a hablar de muchas contracciones, vamos a hablar de muchos removimientos. Creo que de esa forma tenemos el marco idóneo para poder abordar, cuando tú lo vayas indicando, estas grandes fases de los tiempos de la desolación, de la gran tribulación y del triunfo de la bestia con las señales postreras que dan paso a la parusía y al surgimiento de esa nueva generación humana. Ahí sí. Perfecto, Emilio. Quizás comencemos, puedes explicar cada una de esas profecías, qué significan, y ahí podemos ya ingresar cuáles son las utopías, digamos, que se están generando de la nueva conciencia en las distintas áreas de una humanidad. Perfecto. Voy a hacerlo de la forma más sintética posible, ¿vale? Para que podamos abordar otros temas. Correcto. Los tiempos de la desolación. Nos vamos a ese capítulo del Evangelio de Mateo que antes citaba, el capítulo 24. Y hay un momento donde Jesús hace referencia a esta primera fase, por así decir, los tiempos de la desolación. Estar atentos a las señales. Lo primero que vais a percibir son los tiempos de la desolación. ¿Qué son los tiempos de la desolación? Los males que la humanidad siempre ha tenido. No hay novedades. Los males que la humanidad ha tenido a lo largo de su historia, pero con más intensidad que nunca. Esa es la señal distintiva, con más intensidad que nunca. Vamos a analizar el mundo en el que estamos, vamos a analizar la sociedad en la que estamos. ¿Hay guerras? Por supuesto que hay guerras, las ha habido siempre, sí, las ha habido siempre, pero las guerras que la humanidad viene viviendo desde hace un tiempo tienen una intensidad que nunca han tenido. Os pongo un ejemplo. En la historia europea se habla mucho, fue en la época medieval, se habla mucho de la guerra de los 100 años. Una guerra tremenda, cuenta la historia, que marcó la historia de Europa durante 119 años. Duró un poquito más de 100 años, duró 119. Según los historiadores, ¿cuántos muertos provocó esa contienda? 50.000, aproximadamente 50.000. Hoy, la humanidad vive guerras que ni se consideran guerras y que provocan mucho más, muchísimo más de 50.000 muertos. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, provocó 10 millones de fallecidos. La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, provocó en 6 años 61 millones de fallecidos. Y algunas contiendas bélicas que no tienen esa enjundia de guerra mundial, por ejemplo, la que se sostiene en el ámbito del Medio Oriente, en el ámbito del Golfo Pérsico, ha provocado ya el fallecimiento a lo largo de estos últimos lustros de 1.100.000 personas, la mayoría civiles, mujeres y niños en su inmensa mayoría. ¿Hay guerras? Sí, pero las guerras llevamos un tiempo en el que tiene una intensidad y tiene un efecto de sufrimiento y de dolor y de muerte que nunca antes. Hablamos de las injusticias sociales. Siempre ha habido injusticias sociales, pero nunca el 1% de la población mundial ha acaparado más patrimonio y riqueza que el 99% restante. Esto nunca ha sucedido y las estadísticas económicas nos ponen de manifiesto que desde 2015 el 1% de la población acumula más patrimonio y riqueza que el 1% restante y que en paralelo las desigualdades crecen y han crecido hasta el punto de que hoy los organismos, las organizaciones, las ONGs que intentan de algún modo contribuir a paliar esta situación de desigualdad nos indican que ya no hay calificativos para el nivel de desigualdad que hemos alcanzado en el mundo. Fijaros, ya no hay calificativos. Antes se decía que había una enorme desigualdad, una desigualdad tremenda, una desigualdad descomunal.
ya se nos han agotado los descalificativos. Hay tal ruptura entre los que acumulan y se apropian y casi los 1.000 millones de seres humanos que están en hambre de solemnidad y que por la hambruna están perdiendo su vida. Hay tales niveles de desigualdad actualmente en el mundo que ya simplemente no hay calificativos que dar a esa desigualdad. Podemos hablar de que la humanidad siempre ha dañado a la madre tierra. Podemos decir que la humanidad siempre ha originado un daño a la naturaleza, pero coincidiréis conmigo que el daño que se está provocando a la naturaleza no tiene parangón en la historia de la humanidad. Sí, es un mal de siempre, pero que está con más intensidad que nunca. Tener en cuenta que hoy, en este mismo momento, 110.000 millones de animales están acumulados en campos de concentración denominados explotaciones ganaderas para ser después salvajemente sacrificados para que el ser humano se lo coma como cadáveres, se lo coma como carne muerta. Ese nivel de dolor nunca ha existido. Siempre el ser humano ha comido animales, pero ha sido a través de granjas, a través de unos formatos que no tienen nada que ver con el dolor y el sufrimiento que actualmente estamos originando, amén de otros muchos impactos que está también provocando la mano del ser humano en la madre tierra. Guerras, injusticias y desigualdades, efectos en la madre tierra y en la naturaleza, y podíamos continuar, Edgardo. Son males de siempre, pero que se están dando con más intensidad que nunca. Y no quiero terminar de analizar, de compartir estas reflexiones muy breves acerca de los tiempos de la desolación sin mojarme. Analicemos la historia. ¿Cuándo comenzaron? ¿Hay algún momento, percibiendo la historia de las últimas décadas, que podamos decir los tiempos de la desolación ya están aquí y están aquí desde esta fecha? Es un tema que a mí me interesa, me apasiona y lo he estudiado con mucho detalle. Y a partir de ahí someto a vuestra consideración lo siguiente. En el siglo XIX hay dos revoluciones industriales, mejor dicho, me autocorrijo. Hay una revolución industrial, pero que tiene dos oleadas. Una en la primera parte del siglo XIX y otra en la segunda parte del siglo XIX. Es a partir de la segunda oleada de la revolución industrial cuando podemos decir que empieza a producirse lo que acabo de compartir, los males de siempre con más intensidad que nunca. Podríamos decir que los tiempos de la desolación comenzaron en torno a 1870, 1880 y a partir de ahí fueron increciendo, a partir de ahí fueron a más. A mi modesto entender, los tiempos de la desolación llegaron a la humanidad hace, por tanto, hace unos 150 años aproximadamente. Estamos absolutamente inmersos en los mismos y vienen desplegándose cada vez con más fuerza, cada vez con más potencia, desde esa fecha, 1870, 1880, Edgardo. Bueno, después la gran tribulación y el triunfo de la bestia, ¿cómo se va integrando eso? Bien, en la gran tribulación también la definición la encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Nos dice Cristo Jesús, los tiempos de la desolación darán paso a la gran tribulación. Y la gran tribulación es los males de siempre, con más intensidad que nunca, pero además males que la humanidad nunca antes ha conocido y, menos mal, nunca más conocerá. Es decir, la gran tribulación es los tiempos de la desolación, pero con algo más. Los males de siempre con más intensidad que nunca, pero además males que la humanidad nunca antes había conocido. No es por tanto la guerra, no es por tanto la injusticia social, no es el daño a la madre tierra y a la naturaleza. No. Tenemos que ir a más y ese algo más que se nos anuncia son males que la humanidad nunca antes había conocido. ¿Está haciéndose referencia a la manipulación genética, por ejemplo? La manipulación genética aparece no hace muchos lustros y conlleva una serie de males, una serie de efectos perniciosos en la vida humana y en la vida de la naturaleza que hasta ahora nunca antes se había producido en la historia de la humanidad. ¿Se está haciendo referencia al uso egoísta de las tecnologías?
Las tecnologías, la revolución científico y tecnológica que arranca a partir de 1970, 1980, esa revolución científica y tecnológica que tiene también su muestra, su plasmación en el tema de los avances genéticos que acabo de compartir, pero esas tecnologías han dado lugar a la posibilidad de que aquellos que manejan, aquellos que están detrás de esas tecnologías, todos las usamos, la mayoría las usamos de forma abierta, de forma no egoísta. Aquí estamos todos presentes, un número muy importante de personas que gracias a las tecnologías estamos en comunicación y en comunión, ¿verdad? Las tecnologías per se son una muestra de la evolución en conciencia de la humanidad. Pero ojo, ojo, hay unos intereses creados que intentan manipular y intentan usar esas tecnologías en clave de sus propios intereses y en clave del control, el dominio y la manipulación de la mayoría. Y cuando analizamos lo que está ocurriendo con las tecnologías hoy, no tenemos que ser evidentemente incautos. Sabemos que existe lo que los expertos denominan la Big Data, es decir, el almacenamiento y tratamiento masivo de la información por parte de unos pocos en pro de su propio lucro y en pro del control y la manipulación de los demás seres humanos. Hoy sabemos que cuando usamos plataformas de las redes sociales, llámese WhatsApp, llámese Facebook, etcétera, hoy ya creo que nos hemos dado cuenta, a veces al principio la gente se sorprendía y me preguntaba, Emilio, ¿por qué esas redes sociales son gratuitas? ¿Qué son? ¿ONGs? ¿Son gente que son altruistas y lo que quieren es suministrarnos instrumentos de comunicación? Vamos a ver, hoy ya lo conocemos sobradamente y al que todavía tenga dudas, le aconsejo a ver un documental inicialmente anglosajón, pero que está en inglés y en muchas plataformas, no sé si también estará ya libre en YouTube, que se llama Social Dilemma. Social Dilemma. El dilema social, Social Dilemma. Y ahí se nos enseña con toda claridad la razón por lo que estas plataformas son gratuitas. Nosotros ingenuamente pensamos, claro, son gratuitas porque a lo mejor, yo qué sé, la publicidad que pueden meter. Bueno, pero WhatsApp no tiene publicidad. ¿Dónde está la publicidad en WhatsApp, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el motivo entonces? El motivo es muy simple. Tú te acercas a esas tecnologías, a esas redes sociales y te crees que eres un cliente. Y te maravilla de que te estén dando un servicio gratuito. Pero como muy bien se muestra en Social Dilemma, tú no eres un cliente. Tú eres el producto que ellos venden. Tú eres el producto que ellos venden. Con tu información, con tus me gustas, con lo que haces, con lo que no haces, con lo que dices, con lo que marcas, con los vídeos que ves, con los vídeos que dejas de ver, etcétera, etcétera, etcétera. Tú aportas una enorme información de ti, sin darte ni siquiera cuenta que además tu información en particular al sistema no le importa. Al sistema lo que le importa es la agregación de toda esa información masiva para a partir de ahí vender ese tratamiento de la información, ese almacenamiento y tratamiento de la información. Tú no eres el cliente. En las redes sociales tú eres el producto y por eso precisamente son gratuitas, porque de lo que se encargan, de lo que le interesa, es que la gente lo use para sacar la información que venden posteriormente. Esto es simplemente un ejemplo de cómo las tecnologías, que per se, repito, son un éxito de la evolución en conciencia de la humanidad, se han convertido y se están convirtiendo cada vez más en claves de control, de mercantilismo, etcétera, etcétera. Y creo que no se nos puede olvidar que los países que andan por delante en la economía, que es el caso fundamentalmente de China, que dentro de poco será la primera potencia económica mundial, están muy por delante ya en el uso de las tecnologías, configurando lo que ya se denomina el Estado policial digital, el uso de las tecnologías para el control ciudadano, para el control social. Son ejemplos de males que no han existido nunca, desde la genética al uso manipulador de las tecnologías, que no han existido nunca en la historia de la humanidad y que sin embargo ahora están ahí. Y si antes me atreví a compartir que los tiempos de la desolación comenzaron en 1870, 1880,
para concluir este apartado de los tiempos de la desolación y pasar ya a lo que es el triunfo de la bestia cuando Edgardo me lo indique, pero para concluir estos tiempos de la gran tribulación, también quiero compartir con vosotros que posiblemente comenzaron en 1970-1980. Es decir, los tiempos de la desolación duraron aproximadamente un siglo, desde 1870 a 1970 aproximadamente, y a partir de 1970-1975 arrancaron los tiempos de la gran tribulación, en la que llevamos, por tanto, medio siglo aproximadamente, cada vez más increciendo. Y esto, Edgardo, efectivamente abre las puertas a ese triunfo de la bestia, una denominación bastante curiosa, por cierto. Sí, como que da un poco susto, ¿no? La frase, el triunfo de la bestia. ¿Qué significa Sí. que triunfa la bestia? Pues bien, esto ha dado lugar a muchísimos análisis, reflexiones a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Qué es eso del triunfo de la bestia, verdad? El Apocalipsis nos dice que en los tiempos finales habrá 10 poderosos en el mundo. En el argot de la época se le llama reyes. Hoy lo podemos denominar de muchas formas. 10 poderosos en el mundo. Y esos 10 poderosos en el mundo llegarán al acuerdo de delegar todo su poder en uno. Y ese es la bestia. La bestia será, por tanto, un personaje que acaparará todo el poder a nivel mundial. Todo el dominio, todo el control del sistema socioeconómico, institucional e incluso espiritual será acaparado por este personaje, que además se nos da en algunas otras profecías de otras tradiciones espirituales, se nos dice que será mitad hombre, mitad máquina, lo cual nos llena todavía más de sorpresa. ¿Qué es eso? ¿Una especie de híbrido? Bueno, fíjate, vamos a situarnos en el momento presente porque creo que actualmente lo podemos entender. Vamos a comenzar por esto último. Un ser humano que sea una especie de híbrido. ¿Eso qué es? Bien, yo creo que todos somos conscientes que los potentados, los poderosos de este mundo, hoy día aspiran a lo que Yuval Harari, ese gran ensayista que creo que muchos de nosotros hemos leído y hemos oído y conocemos, Yuval Harari llama la amortalidad. Aspiran a la amortalidad. ¿La amortalidad qué significa? Una cosa es la amortalidad, otra cosa es la inmortalidad. La inmortalidad es que no te mueres nunca. La mortalidad no es eso exactamente. La mortalidad significa que si alguien te da un tiro en la cabeza, tú te mueres. Si tienes un accidente tremendo o explota una bomba, tú te mueres. No eres inmortal. ¿Qué es entonces la amortalidad? La amortalidad es que no mueres de enfermedad. ¿Y por qué no mueres de enfermedad? Porque las tecnologías, eso sí, en este caso al beneficio de quien pueda pagarlas y aplicadas a la ciencia de la salud, te permite ir sustituyendo tus órganos en la medida que eso sea necesario por híbridos. Pulmones híbridos, hígado híbrido, riñones híbridos, incluso corazón híbrido. Eso ya lo ha conseguido la ciencia. Ahora están incluso intentando conseguir el cerebro híbrido, con lo que quien tenga dinero para pagarlo podrá ir sustituyendo sus órganos naturales por otros artificiales que a su vez cuando empiecen a tener deficiencia podrán ser sustituidos por otros órganos híbridos y artificiales. A eso aspiran muchos potentados en estos momentos con un proyecto que encontráis en internet que tiene como denominación el proyecto 2045, porque es donde se entiende que la configuración entera y como híbrido del ser humano será posible, eso sí, para quien pueda pagar. Pues bien, esto tiene que ver con este ser humano híbrido, mitad máquina, mitad ser humano, al que hacían referencia, sin posiblemente saber muy bien cómo se podía plasmar esto, algunas de estas profecías. Y en cuanto a los 10 reyes que delegan su autoridad en uno, tener en cuenta lo siguiente. Edgardo lo sabe bien. No sé si vosotros y vosotras habéis reflexionado al respecto. Compartí hace unos minutos el 1% de la humanidad con datos estadísticos oficiales del año 2015. Desde el año 2015, que fue la primera vez, y desde entonces se ha asentado y ha ido a más todavía, el 1% de la humanidad
tiene más patrimonio y riquezas que el 99% restante. Pero es que cuando se escarba dentro de ese 1%, lo que nos encontramos es que realmente no es el 1%, es el 1% del 1%. Es decir, dentro de ese 1% hay también un pequeñísimo grupo, dentro del grupo minoritario, hay un pequeñísimo grupo que es el que de verdad atesora y el que de verdad acumula el patrimonio y la riqueza del planeta, que además ese pequeño grupo tiene los paquetes accionariales mayoritarios de las grandes transnacionales, de las grandes corporaciones multinacionales, empresariales y financieras, que se han convertido de hecho en los nuevos imperios del mundo, porque las 10 grandes transnacionales que hay en el planeta mueven más recursos que 180 países. Y en la Asamblea de Naciones Unidas se sientan 193 países. Hay 10 corporaciones, las 10 principales, que manejan más recursos al año que 180 países. Estos son los nuevos imperios, un imperio de nuevo formato que no es territorial, sino de poder económico. Y esos paquetes accionariales están en manos de ese grupo pequeño que está dentro del grupo pequeño y minoritario. Conclusión, y me podría detener mucho al respecto porque es un tema que también he estudiado mucho, pero la conclusión, no más de 40, 50, 60 personas son los que tienen en sus manos el sistema socioeconómico planetario en el momento actual. Y a través del poder en el sistema socioeconómico, las influencias políticas e institucionales para dominar el mundo. Estamos hablando de unos 40, 50, 60 personajes. No estamos hablando de más, con lo que además sabemos que cada vez son menos. Por ejemplo, la Bolsa de Nueva York, Wall Street, el mayor mercado bursátil del mundo, en esa Bolsa de Nueva York cotizan ahora en el 2021 la mitad de grandes transnacionales que cotizaban en el año 1997. Desde 1997 al momento actual ha decrecido un 50% el número de empresas que cotizan en Wall Street. ¿Por qué? Porque están en proceso de acumulación, están en proceso de concentración, cada vez son más. Cada vez son menos, cada vez hay una mayor concentración. ¿Y esto por qué es? Porque entre ellos están a su vez en contienda. Es decir, esas decenas de personas a las que he hecho mención no son amigos. Pueden tener puntualmente alianzas, pero son todo lo contrario, son enemigos. Pugnan por hacerse cada vez con más poder, con más riqueza. Y hoy son 40, 50 o 60, pero dentro de no mucho serán 30 o 40 y dentro de no mucho serán 20 o 30. Y viendo lo que es la dinámica económica de estos últimos lustros y estas últimas décadas, no es ni mucho menos una barbaridad pensar que dentro de no demasiado tiempo serán 10, como dice el libro del Apocalipsis. Y lo que nos dice el libro del Apocalipsis es que cuando sean 10, pactarán entre ellos. Es decir, dirán, bueno, ya están, ya nos hemos quitado de en medio un montón de gente, ya tenemos el poder del mundo, vamos a hacer entre nosotros un pacto ya de no agresión, porque es que ya nos vamos a terminar de matar entre nosotros mismos. Vamos a hacer un pacto de no agresión y entre nosotros vamos a elegir un primus inter pares que sea el que, por delegación de todos, asuma la autoridad. Eso será, Edgardo, esa bestia, que claro, hace 2000 años, lo que aquí acabamos de sintetizar, a ver cómo lo sintetizas, a ver cómo lo explicas. Pero hoy sabemos lo que puede ser un ser humano híbrido, hoy sabemos lo que puede ser el que solamente 10 personas acumulen el poder socioeconómico del planeta y el institucional y hagan un pacto de no agresión entre ellos, y el elegido será precisamente esa figura a la que se denomina el triunfo de la bestia. Y ese triunfo de la bestia irá ligado, el momento que no se ha producido, si decíamos que los tiempos de la desolación comenzaron en 1870, la gran tribulación en 1970, también tenemos que decir que el triunfo de la bestia no se ha producido todavía. Primero porque son mucho más de 10 los que manejan en estos momentos el poder en el mundo. Y porque además no se han dado algunas señales postreras que también nos da con precisión los textos cristianos. Fundamentalmente me voy a detener en dos, que creo que son muy importantes. La proclamación de paz y seguridad y el desmantelamiento
el ataque a la gran ramera, el fin de la gran ramera, la proclamación de paz y seguridad y el fin de la gran ramera. Volvemos a una serie de expresiones que parecen confusas, pero no lo son. La proclamación de paz y seguridad. Pues amigos y amigas, lo que nos dice Cristo Jesús, lo que nos dicen los textos cristianos, es que esta distopía en la que estamos viviendo, va a más. Y habrá un momento determinado de muchísimo removimiento, de muchas tensiones, de mucho conflicto. Yo no sé exactamente cómo se plasmará, más del que vivimos actualmente, y los que manejan el mundo en un momento determinado dirán, tranquilidad, esto ya se ha acabado. Se acabaron los conflictos, se acabaron las tensiones. Hemos llegado a una fórmula, a un acuerdo, a un pacto, a una manera, a un programa, a una política, como lo queramos llamar, donde se garantiza la paz y la seguridad. No será realmente una paz y seguridad, será la paz de los cementerios, será la seguridad de las dictaduras, será una sociedad en la que se nos venderá la seguridad a costa de la libertad, donde las personas, después de vivir tantas tensiones, tanto miedo, estarán dispuestas a renunciar a su libertad con tal de que le den seguridad. Y el sistema dominado dirá, sí, aquí tenéis la paz y la seguridad. Será mentira. Será la paz de los cementerios, será una seguridad a costa de la libertad. Y sin libertad no hay seguridad. Hay autoritarismo, hay dictadura, hay opresión, pero desde luego no hay, sin libertad, no hay seguridad. Se producirá esa proclamación. Y permitidme que comparta con vosotros que mi percepción es que esa proclamación de paz y seguridad no va a tardar mucho tiempo en llegar. Posiblemente después de las distopías que estamos viviendo ahora, de la mano de la pandemia, etcétera, etcétera, vendrán cosas mayores. En el 2024, en el 2025, en el 2027, vendrán, yo no sé qué van a ser exactamente, pero sé que vendrán circunstancias que van a afectar a toda la humanidad y que serán todavía más de removimiento, más dolorosas de la que estamos viviendo en el momento actual. Y posiblemente después de eso, en torno al 2030 quizás, más o menos, por supuesto, no, yo no soy adivino y no quiero serlo y tampoco tengo la sabiduría ni mucho menos de Cristo Jesús, pero analizando cómo va evolucionando todo, entiendo que esa proclamación de paz y seguridad la tenemos relativamente cercana en el horizonte. Y en cuanto a la eliminación, en cuanto al fin de la gran ramera, hay un consenso hace ya mucho tiempo en la interpretación de los textos cristianos que la gran ramera es la falsa religión, las falsas religiones, que no solo es la Iglesia Católica, son todas las religiones que han olvidado, tergiversado y manipulado el mensaje original. Esa es la gran ramera. Esas instituciones religiosas que en lugar de poner en valor el núcleo duro, el mensaje verdadero de los fundadores, con toda la sabiduría y con todo el amor que conllevan, lo han ido manipulando, tergiversando, utilizando en pro de sus propios intereses para someter a la gente, para engañar a la gente a lo largo de la historia de la humanidad. Y se nos indica en los textos cristianos que esas religiones falsas, la gran ramera, desaparecerá de un día para otro, lo cual cuesta mucho de imaginar, ¿verdad? Que todas esas religiones falsas que hay actualmente en la humanidad puedan desaparecer de un momento a otro. La razón es muy sencilla. La acumulación de poder que se está produciendo, vamos a ir viendo poco a poco, amigos y amigas, cómo llega un momento en el que ya no necesitan determinadas marionetas que hasta ahora han ido necesitando. El poder que se está acumulando en muy pocas manos es tan tremendo que lo que han sido marionetas, lo que han sido herramientas, lo que han sido como mecanismos que ellos han estado moviendo para ir acumulando poder, ha llegado ya a un punto de acumulación que ya no es necesario. Va a pasar con la política. La política tiene los días contados. De hecho, todos sabemos que los gobiernos no gobiernan. Da igual el color político, da igual lo que digan. Los políticos son marionetas de ese entramado de poder al que he hecho referencia, de esas grandes corporaciones, ese grupo minoritario al que he hecho mención. Pues bueno, vamos a ir viendo en un tiempo que no debe ser muy largo, cómo poco a poco,
todo eso que se ha revestido de democracia, de elecciones, de parlamentos, todo eso va a ir siendo eliminado y van a aparecer grandes organismos internacionales que no tienen nada que ver con la soberanía popular, que no son elegidos por los ciudadanos, con los ciudadanos sobre ellos no tienen ningún tipo de control, que van a ir apareciendo cada vez más y van a ir tomando el poder institucional. Porque estos políticos que están ahí recogiendo las migajas del poder a cambio de hacer lo que el poder le dice, ya dejan de ser útiles, porque ya han llegado a un nivel de poder donde eso ya les sobra. Y como les sobra, lo van a ir podando. Y lo mismo va a pasar con las religiones falsas. Ya no van a ser necesarias. Esas religiones que han ido engañando, que han ido manipulando, ya el poder es tal y el poder de manipulación que está ya concentrado es tal que eso ya sobra. No hay que estar riendo las gracias de esos terceros que han estado colaborando con los verdaderamente poderosos. Llega una poda. Esa poda es la que se conoce como el triunfo, perdón, el fin de la gran ramera. Y a partir de ahí se produce, Edgardo, el triunfo de la bestia, que eso sí, hemos dicho, y concluyo este apartado, hemos dicho que nadie sabe ni el día ni la hora. Lo dice Jesús de Nazaret expresamente. Nadie sabe ni el día ni la hora. Sin embargo, sí se nos da el tiempo exacto que va a durar el triunfo de la bestia. El tiempo exacto que va a durar el triunfo de la bestia. Son 3 años y medio. Es decir, en el momento en el que este personaje, por delegación de los 10, asuma el poder omnímodo de la economía, de la política, etcétera, etcétera, planetaria, eso va a durar, dicen claramente los textos cristianos, 1365 días. Van a durar 3 años y medio. Es lo que va a durar. ¿Y qué es lo que le va a poner fin al triunfo de la bestia? Un acontecimiento que también está anunciado y que ya muchos de vosotros y de vosotras estáis empezando ya no solo a percibir, sino que estáis empezando a vivir en primera persona, pero que va a ir a más y a más. La arremetida contra los justos. La arremetida contra los justos. Este sistema que estamos aquí al hilo de las profecías cristianas que estamos aquí compartiendo, cada vez más va a ir arremetiendo, intentando aislar, intentando manipular, intentando engañar, y si no lo consiguen, arremetiendo con violencia contra las personas que se mantengan conscientes, contra las personas que digan, no, esto no es. Esto que me están diciendo no es verdad. Esto que me quieren imponer no es lo que yo percibo y no lo quiero hacer mío. Las personas justas, las personas conscientes, vamos, permitidme que yo también me incluya, vamos a ir viviendo cada vez más la presión, vamos a ir viviendo cada vez más la tensión, vamos a ir viviendo cada vez más la persecución directa e indirecta de ese poder omnímodo. Y por supuesto, la manipulación que ese poder omnímodo para que socialmente mucha gente también se sume a ese fustigamiento, a ese atosigamiento a los que se mantengan en posiciones de conciencia, en posiciones de criterio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se produzca el triunfo de la bestia, la arremetida contra los justos será total. Se irá a eliminarlos físicamente. Se dice con claridad que desde ese poder omnímodo a todas las personas, que espero que seamos muchas, que estemos en ese punto de justicia con nosotros mismos, de coherencia, de conciencia, se hará ya una arremetida definitiva contra nosotros. Y lo que nos dice literalmente en los textos cristianos es, cuando llegue ese momento, no acongojaros, no tener miedo, es el final. Esto es el final. La arremetida contra los justos será el final de ese estado que es el triunfo de la bestia, y es ahí, Edgardo, donde acontece la denominada parusía. Correcto. Bueno, es bien profundo el tema, se puede alargar, pero yo quisiera, me recordaba de unos amigos que le comenté que íbamos a tener esta conversación contigo. Uno de ellos es relativamente joven, de 27 años, un activista medioambiental que está preocupado de la destrucción del medio ambiente y está haciendo acciones, pero ve que nadie lo escucha,
que igual la gente está dormida y que finalmente el medio ambiente se destruye. Y estaba muy, muy desmoralizado. Y otra persona también del ámbito más empresarial, se puede decir, y más social, también muy desmoralizada porque decía, sí, me parece bien, yo tengo claro, pero veo que toda la gente no reacciona. Entonces, por ahí va también la pregunta, ¿qué hacer? Porque hay muchas personas, yo me imagino, muchos que están escuchando también, que después de lo que tú has dicho, uno quizás pierde la esperanza y se desmoraliza y dice, bueno, está todo oscuro acá, por mucho que yo haga algo, no va a pasar nada. Eh, ¿Cuál es tu visión al respecto y qué se puede decir a tantas personas que tienen cierto nivel de conciencia, que queremos hacer algo, pero que tenemos todo el sistema como en contra? Perfecto. Sí, efectivamente, Ricardo, el sistema está en contra y más que lo va a estar. Está en contra y más que lo va a estar. Pero nos estamos preparando para el parto. Es decir, sabemos que esto va a ser así. Además, olvidaros incluso de las profecías cristianas, utilizar el sentido común. El sentido común nos indica que la dinámica en la que estamos va a ir a más y que aquellas personas que quieran mantenerse en una tónica distinta, más coherente con ellas mismas, cada vez lo vamos a tener más difícil. Por tanto, efectivamente, esto va a más. Dicho esto, todo lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir va dirigido a una cosa enormemente sencilla, a que seamos ejemplares con nosotros mismos, a que seamos auténticos con nosotros mismos, a que seamos genuinos o, por decirlo de una forma más coloquial, que saquemos de nosotros nuestra mejor versión, Edgardo, que saquemos de nosotros lo mejor de nosotros mismos. Cuando las circunstancias aprietan, cuando se va dando todas estas series de hechos a los que hemos hecho referencia de manera sintética, ciertamente habrá muchos que se tambaleen y que caigan, por decirlo de alguna forma, en el lado de la inconsciencia. Pero también va a haber muchas personas, no tengo ningún tipo de dudas, que nos vamos a mantener en el ámbito de la consciencia. Y el mantenimiento en el ámbito de la consciencia con tanto viento en contra va a permitir que saquemos lo mejor de nosotros mismos, que demos lo mejor de nosotros mismos hasta un punto que quizás todavía nos resulta difícil de imaginar, y mira que estamos hablando de nosotros mismos. Yo no tengo ningún tipo de dudas que actualmente en el planeta, hoy día, a fecha 12 de septiembre del año 2021, hay muchos millones, cientos de millones de personas que estamos en el ámbito de la consciencia y que tenemos un compromiso con nosotros mismos de coherencia, de consistencia y de sacar lo mejor de nosotros. No tengo ningún tipo de duda de que el hecho de que estemos aquí ahora mismo reunidos cientos de personas, yo tengo ahí, como tú sabes, Edgardo, una situación de privilegio. Y es que cada semana mantengo no menos de 3 encuentros online, es lo que vengo manteniendo a la semana. 1 presencial y 3 encuentros online, con personas de todo el mundo. La inmensa mayoría, eso sí, de habla hispana, pero personas de todo el mundo. Y yo atestiguo, yo doy fe de que somos muchísimos hombres y mujeres. No somos unos pocos perdidos, no. Yo tengo la foto todas las semanas con encuentros, insisto, por plataformas muy distintas, por canales muy distintos, y somos muchísimas las personas que nos movemos en el ámbito de la consciencia. Eso no sale en los informativos, eso no sale en los medios de comunicación, pero que no tengamos ningún tipo de duda de que hay ahí un número que yo no me atrevo a cuantificar ni a dar un porcentaje, pero que no tengo ningún tipo de duda, repito, de que es un número muy importante. A partir de ahí, podemos percibir que lo que yo hago en mi entorno es como si no fructificara. Pero primera observación, ¿está fructificando en ti? Es decir, eso que tú estás llevando a cabo en el ámbito medioambiental, en el ámbito social, ¿está sirviendo para que saques lo mejor de ti mismo? ¿Está sirviendo para que tú expandas tu consciencia, para que tu vida sea cada vez más coherente y más consciente con tu verdadero ser,
no con eso que va a terminar en la incineradora o en el cementerio, sino con esa esencia que es tu verdadero ser, que no va a conocer la muerte, que está ahí, que es tu verdadera naturaleza, y tú estás procurando vivir cada vez más en coherencia con ello. Si esa labor medioambiental, si esa labor social o la que sea, te está sirviendo para eso, hay que tener en cuenta, Edgardo, cómo funciona el consciente colectivo. Esto es muy importante porque además encaja directamente con la parusía. Mirad, lo dijo ya Friedrich Nietzsche a finales del 19, principios del 20. Él decía, llegará un momento en el que el ser humano consciente se dé cuenta que lo mejor y lo mayor que puede hacer es expandir la consciencia, pero no para beneficio propio, sino como aportación al consciente colectivo humano, como aportación a la humanidad. Cuando esas dos personas que tú me comentas están haciendo altruistamente, generosamente, conscientemente esa acción, están expandiendo su consciencia. Y lo más importante no es que ellos estén expandiendo su consciencia, sino que sin ni siquiera darse cuenta, la expansión de consciencia que ellos están viviendo se lo están aportando al consciente colectivo. Las personas que estamos aquí, en la medida en que cada uno demos un paso en el ámbito de nuestra consciencia, ese paso, ese grano de arena, se lo estamos aportando al consciente colectivo. Y el consciente colectivo es un intangible, pero es real. La psicología ha hablado mucho del inconsciente colectivo, ¿verdad? Sistemas de creencias, hábitos y pautas sociales que nos coartan, que nos cohíben, que nos autolimitan, pero también hay un consciente colectivo que lo forjamos desde la expansión de la conciencia de cada ser humano. Esas personas que tú me comentas a lo mejor perciben que en su entorno no están, las semillas que están lanzando no están fructificando, pero no deben preocuparse primero porque están fructificando en ellas mismas, y fructificando en ellas mismas la están aportando sin ni siquiera saberlo al consciente colectivo. Y el consciente colectivo funciona de un modo que es muy sencillo de entender. Cada uno tenemos que hacer el camino. Aquí no hay transferencias de conciencia, como si fueran la sangre. Aquí no hay transfusiones de conciencia. La conciencia, cada uno tiene que hacer el camino. Pero ojo, ese camino se puede hacer o con el viento en contra o con el viento a favor. Es como cuando paseamos por la playa. Puede ser que paseemos por la playa con el viento en contra o con el viento a favor. O cuando hay un vuelo transoceánico de América Latina a Europa, de Europa a América Latina. No es lo mismo el viento a favor que el viento en contra. De hecho, de América Latina a Europa se tarda menos porque el viento es de cola, el viento es a favor. Y cuando el vuelo es de Europa a América Latina, tarda más porque el viento es en contra. Pues bien, el consciente colectivo, cada uno hace su camino, pero en la medida en la que todos, vosotros y yo, aportamos nuestros granos de arena, el consciente colectivo va aumentando. Y conforme más aumenta, el viento a favor es mayor. Y en lugar de hacer el camino que cada uno tiene que hacer el suyo con el viento en contra, que es el inconsciente colectivo, vamos propiciando que haya un consciente colectivo cada vez más potente, que es caminar con el viento a favor. El camino lo tengo que hacer yo, pero lo tengo favorable porque el consciente colectivo me está impulsando, me está ayudando en mi camino. Eso es lo más importante, amigos y amigas. No dejaros cegar por la inmediatez, no cegaros por lo más directo que podáis ver en vuestra vida cotidiana. Elevar la mirada, elevar la perspectiva. Y llegará un momento que es la célebre parusía. ¿La parusía qué es? Se habla de la segunda venida de Jesús. Posiblemente Jesús no venga más. ¿Por qué? Porque nunca se ha ido. Jesús de Nazaret, lo importante, por supuesto que es muy importante que encarnara en un ser humano y encarnara en la madre tierra, pero lo importante es que a través de ese ser humano, en la humanidad y en la madre tierra, encarnó lo crístico. Lo crístico. Lo crístico es la fuerza superior del universo, es la más alta vibración que existe en lo manifestado. Y esa altísima vibración llegó cuando correspondía, no fue por casualidad. La humanidad y la madre tierra tuvieron que hacer un camino muy largo para que se dieran las condiciones pertinentes como para que esa fuerza crística pudiera llegar a la humanidad,
impregnando el consciente humano y llegar a la madre tierra impregnando la conciencia planetaria. Y esa impregnación está ahí. Nunca se ha ido ni nunca se irá. Es un valor añadido que tiene ya ahí el consciente colectivo humano y el consciente planetario. Y en esta labor que estamos compartiendo de sacar lo mejor de nosotros mismos, ponerlo al servicio de los demás y de la madre tierra e ir aportando nuestra fuerza al consciente planetario, es así como se produce la parusía. ¿La parusía qué es? La parusía es un cambio vibracional, amigos y amigas. Es un cambio vibracional. Un momento determinado en donde la evolución de la madre tierra, que es muy importante, la frecuencia vibracional de la madre tierra es trascendente todo este proceso. Los seres humanos somos muy prepotentes, muy antropocistas, nos creemos que somos el ombligo del universo. El papel de la madre tierra, que es un ser vivo en evolución, es crucial. Y junto con ella, por supuesto, también los seres humanos en nuestro proceso colectivo y en nuestra conciencia colectiva. Y habrá un momento donde eso que todos tenemos dentro y que está también en el consciente colectivo de la humanidad y en el consciente planetario, ¡plaf! Habrá un momento concreto que no sabemos ni el día ni la hora, ¡plaf!, en el que se plasme. Que habrá el número suficiente de hombres y de mujeres que habrán sacado lo mejor de sí, y eso significa un estado de conciencia. Y el estado de conciencia va asociado a una frecuencia vibracional que produce la parusía. La parusía, dicen los textos cristianos, que será como un relámpago que viene de oriente a occidente. Será un enorme cambio vibracional. Y nos dicen algo muy importante. Ese enorme relámpago de oriente a occidente, que va unido a una serie de circunstancias, como que se mueven las estrellas, como que se mueve la luna, lo cual tiene mucho que ver con ese contexto de salto vibracional, insisto, irá acompañado de un hecho. Y termino, Edgardo, con las reflexiones al hilo de las tuyas. Termino con esto, pero es muy importante. La parusía, que insisto, tiene mucho que ver con una mutación vibracional de la Tierra y de la humanidad. Esa parusía va acompañada de lo que Jesús denomina el corte. El corte. ¿Qué es el corte? Pues lo encontráis igualmente en el capítulo 24 del referido Evangelio de Mateo. Dice, 2 mujeres estarán en la azotea. Una seguirá estando y otra dejará de estar. 2 hombres están en el campo. Uno seguirá estando y otro dejará de estar. ¿Esto es un misterio? ¿Esto qué significa? Esto tiene que ver, amigos y amigas, con un salto, con una mutación vibracional. Mirad, hay una película que tiene como título Las 9 revelaciones. La tenéis a vuestra disposición en YouTube. Tiene ya sus años. La película, bueno, tiene mucho contenido, no voy ahora a contarla, pero lo que me interesa detallar es que hay 2 protagonistas, hay muchos, pero en fin, a lo que aquí nos interesa, una joven, una chica joven, que es muy consciente desde el principio y que va ayudando a un chico para que también vaya adquiriendo cada vez más conciencia. Y efectivamente, el chico va adquiriendo más conciencia y ellos, en coherencia con lo que sienten, se van metiendo en problemas de un entorno socioeconómico que los persigue. Y en el tramo final de la película, el chico y la chica huyen por la selva perseguidos por el ejército, que quiere detenerlos y posiblemente asesinarlos. Y cuando llegan, en un momento de la película, llegan a una zona de la selva donde se abre un páramo que no tiene vegetación. Y ellos se quedan muy bien sin saber qué hacer, porque claro, como salgan a ese páramo sin vegetación, lo van a ver, pero por otra parte el ejército viene por detrás. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues ellos confían en la vida y siguen para adelante. Y cuando se meten en el páramo, si habéis visto la película, algunos lo recordaréis, hay una figura en medio de aquel páramo que le hace señales para que vengan. Ellos miran a esa figura y se quedan sorprendidos, porque es un sacerdote fallecido. Y ese sacerdote que había fallecido está allí en medio del páramo diciéndole, venid para acá, venid para acá. Total, que ellos se acercan y cuando llegan donde está el sacerdote, ven que hay otras figuras, que hay otras personas que están también allí. Y le dicen, vamos a salir corriendo, dicen el chico y la chica, que nos persiguen los soldados y también os perseguirán a vosotros.
y dicen ellos, no preocuparos, los soldados no os van a ver. ¿Pero cómo que no nos van a ver? No, estáis en un campo vibracional distinto. Habéis entrado en un campo vibracional distinto. Un campo vibracional distinto, ¿eso qué significa? Bueno, lo entienden rápidamente porque llegan los soldados, pasan cerca y no los ven. ¿Por qué? Porque ellos han entrado en una franja vibracional que es distinta a la que están los soldados. ¿Entendéis ahora que dos están en el campo, uno está y otro no está? Dos están en la azotea y uno está y otro no está. Hay una parte de la humanidad que va a tener un cambio vibracional que no nos la van a regalar, lo vamos a dar nosotros porque lo estamos empezando a hacer ya. ¿O es que nos dais cuenta que ya estamos cambiando nuestra vibración? Vuestra vibración no es igual ahora que hace un año. Las personas que se están manteniendo, y somos muchos de verdad, en el ámbito de la consciencia, estamos elevando la frecuencia vibracional, estamos conectando cada vez más con nosotros mismos. En la medida en que las circunstancias se aprieten, las personas que se mantengan genuinas y auténticas van a aumentar muy sensiblemente su frecuencia vibracional y va a haber una masa crítica suficiente en un momento determinado, junto con la consciencia planetaria, como para que se produzca esa especie de relámpago, esa especie de cambio vibracional, y en ese momento habrá una nueva Tierra con una nueva frecuencia vibracional en donde estarán los seres humanos que estén en armonía en su estado de conciencia con esa frecuencia vibracional. Y nos podemos preguntar, ¿y qué pasan con los otros? ¿Qué pasan con los que, bueno, pues los otros seguirán su camino consciencial en un vete a saber dónde, vete a saber en qué circunstancias, y siempre en respeto al libre albedrío? En su libre albedrío han optado por un estado de conciencia de una determinada frecuencia vibracional. Seguirán viviendo experiencias, ojalá que sean de crecimiento, para poder aumentar, ya veremos cómo y de qué manera, esa frecuencia vibracional. Pero en el aquí ahora habrá muchos seres humanos, muchos, se dice en los textos cristianos que serán millones y millones, millones y millones, los que viviremos ese momento de un cambio vibracional. Eso es la parusía, ese es el corte que tiene que ver con lo que nosotros mismos estamos creando, con lo que, por favor, elevar la perspectiva. No nos perdamos en la viga de nuestros ojos. Tenemos que ampliar la perspectiva. Tenemos que ser conscientes de lo que es la consciencia, la personal y la colectiva. Tenemos que ser conscientes de que cada vez que damos un paso, lo importante no es que lo demos cada uno de nosotros, que sí, que tiene su importancia, no. Lo importante es que estamos ayudando a que lo dé mucha gente a través del consciente colectivo. Yo aquí en España y también a través de webinar en América Latina doy clases de liderazgo y desarrollo personal. Y yo le digo a mis alumnos y alumnas, vamos a ver, lo importante no es vuestro desarrollo personal, no es vuestro crecimiento, que sí, que es importante, pero lo más importante es que gracias a vuestro desarrollo y gracias a vuestro crecimiento le estáis aportando fuerza, le estáis aportando vida, le estáis aportando vibración al consciente colectivo humano. Por tanto, no caigamos, porque eso el sistema también quiere, que nos consideremos como aislados, de que no hay nada que hacer. No, nosotros echamos la semilla servirá a quien sirva y a quien no sirva, pues que no le sirva, pero lo más importante es que estará germinando en nosotros, y se germina en nosotros, estar germinando en un consciente colectivo que ayudará a todos. Y esto, Edgardo, para terminar, explica una frase de Cristo Jesús, que hay muchas personas que me dicen, pero Cristo Jesús, ¿cómo puede decir una cosa tan tremenda? Me refiero a esa parte de los evangelios donde dice Cristo Jesús, yo no he venido a traer la paz, he venido a traer la espada, he venido a separar al padre de su hijo, a la suegra de su nuera. Yo no he venido a traer la paz, he venido a traer la espada. ¿Qué significa esto? Que él no ha venido aquí a dar una espiritualidad autocomplaciente, una espiritualidad para almas tibias que no quieren salir de su hábito de confort. No, no, no. Él ha venido a hablarle a almas fuertes, a almas con potencia, a almas valerosas, a almas que estamos dispuestas a vivir la distopía más tremenda para que de esa forma podamos sacar lo mejor que tenemos y provocar colectivamente, en conjunción con la Madre Tierra, esta parusía tan maravillosa. De ahí que también el Apocalipsis dice, a los tibios los vomitaré de mi boca.
a los tibios los vomitaré de mi boca. Esas almas encarnadas en seres humanos y que quieren vivir en su hábitat de confort, hombre, que no pasen muchas cosas, el bienestar, el que las cosas vayan medio bien, un dinerito, una casa, un coche, no sé qué, las relaciones personales, las relaciones amorosas, la familia, todo que se mantenga en un contexto. Por favor, a esas almas tibias, así no vais a crecer en la vida y no vais a aportar crecimiento al consciente colectivo. A esas almas tibias las vomitaré de mi boca. Yo sé que es una expresión muy fuerte, pero muchas veces necesitamos expresiones fuertes para darnos cuenta de la enjundia del momento tan espectacular, tan tremendo y, a mi juicio, tan maravilloso, y para estar felices y contentos que estamos viviendo en el momento actual, querido Edgardo. Muchas gracias, Emilio, por la respuesta. Quiero dar la palabra también a mis amigos, a Seba y Benja, porque también quieren hacerte algunas preguntas. Adelante. Muchas gracias. Buenísimo, Emilio. Muchísimas gracias ahí por las respuestas, por la sabiduría. Yo te quería hacer una pregunta, Emilio, que es, bueno, a este seminario le pusimos los pilares de la nueva humanidad. Entonces, mi pregunta tiene que ver con, en esta nueva humanidad de la que estamos hablando, quizás nos puedes ayudar antes de responder la pregunta propiamente tal de cómo se llega desde, o si esta parucía ya es el comienzo de la nueva humanidad, quizás ahí aclarar un poco la situación como temporal en el fondo del paso de la transformación. Pero mi pregunta es sobre los pilares, es decir, ¿cómo se ve una política en la nueva humanidad? ¿Cómo se ve una economía en la nueva humanidad? ¿Cómo se ve una ciencia, una educación, etcétera? Hay tantos pilares ahí de la nueva humanidad, así que ahí para responder a esa pregunta, si quieres profundizar en uno o si quieres dar una visión más general, las dos opciones son buenísimas. Perfecto, venga, con mucho gusto. La parusía será el inicio de la nueva humanidad, será el punto de arranque de la nueva humanidad, será el final de esta generación humana y el punto de arranque de la siguiente. Por cierto, que los textos cristianos dicen que esa nueva humanidad vivirá un periodo ejemplar, utópico, de 1000 años. Al pasar los 1000 años habrá una especie de nuevo removimiento y ya será definitivamente el paso a la nueva humanidad. Pero ya después de la parusía, se forja esa humanidad que podemos calificar, para entendernos de una forma sencilla, de ejemplar, de utópica, en frente a la distopía que estamos viviendo en el momento presente. Para llegar a esa parusía, para participar a esa parusía, para lo que yo creo que está en vuestros corazones y en el mío, de aportar a esa parusía, lo único que tenemos que hacer es nacer de nuevo. Y utilizo esa expresión porque, ya que estamos hablando de Cristo Jesús, vamos a mantenernos en su terminología, ¿verdad? Él le dice a ese gran rabí judío que era Nicodemo: Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y claro, Nicodemo dice: pero maestro, ¿esto cómo lo voy a conseguir? ¿Puedo yo volver al vientre de mi madre? Y Jesús es divertido porque le dice: Nicodemo, tú eres un rabí y no sabes de lo que te estoy hablando. Te aseguro que hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. ¿Qué es esto de nacer de nuevo? Nacer de nuevo, amigos y amigas, es morir a una forma de vida para nacer a otra manera de vivir. Morir a una forma de vida para nacer a otra manera de vivir. Por eso también hay quien lo llama resucitar en vida, resucitar en vida. Y para resucitar en vida, no resucitar cuando te mueres, resucitar en vida, para resucitar en vida hay que morir a una forma de vida. ¿A qué forma de vida hay que morir? Vosotros lo sabéis como yo. A esa forma de vida que todavía está presente en la mayoría de nosotros y que tiene que ver con lo egoico y con lo egocéntrico en todas sus manifestaciones, que son muchas, por cierto. Ahí está todavía, ¿verdad? Hemos avanzado, estamos avanzando en el camino, pero todavía nos miramos al espejo. Estamos en una sala de los espejos donde cada vez todo se ve mejor, lo de fuera, pero también lo de uno mismo. Y percibimos que todavía hay tics que tienen que ver con ese egoísmo, con ese egocentrismo, en nuestro estilo de vida, en nuestras ansias todavía de acumulación y de atesoramiento, en el querer que las cosas sean como yo quiero que sean, cuando yo quiero que sean, en nuestro mundo emocional que se turba con demasiada facilidad, en nuestro mundo mental que también se perturba con demasiada sencillez. En todo eso podemos percibir que todavía, en todo eso y mucho más, en nuestra deshumanización, en nuestra falta de compasión,
en nuestro alejamiento de la naturaleza, en nuestro economicismo y mercantilismo que se nos ha metido en las venas, en la confusión entre valor y precio, dándole importancia a las cosas que valen dinero y en cambio se nos pasan desapercibidas la importancia de aquellas cosas que tenemos ahí delante, la escucha, el compartir con el otro un paseo, el compartir una puesta de sol o un amanecer, el abrazo, el acercamiento a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que morir a una forma de vida que ha tenido como protagonista al pequeño yo, que ha tenido como protagonista aquella parte de vosotros que va a morir. Y coincidiréis conmigo que es absurdo, es estúpido que el protagonista de nuestra vida sea aquello que va a morir. El protagonista de nuestra vida debe ser aquello que no conoce la muerte, la esencia imperecedera que todos tenemos. Hay que morir con todo lo que ello conlleva, a un egoísmo, a un egotismo, a un egocentrismo, a un economicismo, mercantilismo, narcisismo, antropocentrismo, especismo, deshumanización, desnaturalización, tendencia a la distracción tonta, al entretenimiento lelo, sin crecer, sin prestarle atención a la conciencia, el ser capaces de estar no sé cuántas horas haciendo auténtica bobada y el tener siempre excusas para no realizar lo que significa realmente avances en nosotros mismos en autotransformación. A eso tenemos que morir. Y a partir de ahí nacer. Y se produce de manera natural, ¿eh? Cuando se muere esa forma de vida, de manera natural ese espacio se ocupa por lo que somos y nacemos de nuevo. Esta es la clave, querido Berja. Esta es la clave, el nacer de nuevo. Y yo esto lo he intentado explicar, lo tenéis a vuestra disposición en muchos vídeos de YouTube, a través de prácticas de vida que yo llamo revolucionarias. Tengo por ahí algunos vídeos que hablo de 25 prácticas de vida revolucionarias, porque no se trata de hacer la revolución. Ya sabemos lo que significa la revolución. La hemos hecho tantas veces, álmicamente en tantas encarnaciones, la hemos hecho ya tantas veces a lo largo de la historia. La revolución finalmente consiste en ¿qué? En cambiar para que todo siga igual. El famoso lema lampedusiano, ¿verdad? Que cambie todo para que todo siga exactamente igual, porque no cambia la esencia, no cambia lo fundamental, que es nuestra forma de vivir. Y esto, y termino, ese nacer de nuevo, lo ha explicado magistralmente ese gran maestro que fue Juan de Yepes, más conocido como San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, en una de sus cartas, nos dice: el más perfecto grado de perfección a que el ser humano puede llegar, que en esta vida, al que el ser humano en esta vida puede llegar, que es la transformación en Dios. Porque lo divino está en nosotros, la divinidad es nuestra auténtica naturaleza. Y en esta vida, no en el más allá, ni en otra vida, en esta vida, podemos llegar a ese grado de perfección para que lo que somos, esa divinidad que todos atesoramos, se vaya plasmando. A eso es a lo que estamos llamados. Y esa nueva humanidad hará suya la forma de vida que San Juan de la Cruz describe con relación a Cristo de Jesús en su cántico espiritual, y que yo llamo a hacerla vuestra. Ponerla en un post-it en el frigorífico, ponerla en un post-it en el espejo del cuarto de baño, porque ese es nuestro referente vital hacia el que deberíamos avanzar para participar y colaborar en la parusía. Él dice y él describe esta forma de vida que es la transformación en Dios, que es el nacer de nuevo, diciendo: mil gracias derramando. Pasó, con referencia a Cristo de Jesús, pasó por estos sotos con soltura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. A eso estáis llamados cada uno de vosotros, a eso estáis llamados cada una de vosotras, a vivir la vida mil gracias derramando, a pasar por estos sotos con soltura y yendo mirando todo lo que hay en vuestro entorno, dejarlos vestidos de vuestra hermosura, de esa fuerza divina que todos atesoramos. Ese es el nacer de nuevo, eso es lo que tiene que ver con este cambio, por llamarlo de alguna forma. No es cambio, es una auténtica reevolución, una profunda transformación, querido Benja. Qué maravilla. Y tal vez entonces, buenísimo, esa es como tal vez la primera parte de la pregunta que quedó magistralmente respondida, y ahora la segunda parte de la pregunta, que es sobre entonces estos pilares de la nueva humanidad. Muy bien, esa es muy sencilla de responder, Benja, porque tú me has hablado de política, de economía, de sociedad, de tecnología, de ciencia. Bien,
Nada de eso, lo digo desde el corazón y creo que no lo digo por decir. Creo que mis experiencias, gracias a mi comunión con Cristo Jesús, me permiten decirlo con rotundidad. Nada de eso va a existir en la nueva humanidad. Así que dejemos a nuestra mente tranquila. ¿Qué economía va a haber en la nueva humanidad? Ninguna. Es que no va a haber economía en la nueva humanidad. Es que no va a haber política en la nueva humanidad. Es que no va a haber ciencia en la nueva humanidad. Es que la nueva humanidad va a funcionar sobre parámetros tan absolutamente distintos que son impensables, como si fuera una mejora de lo que hay. No, la nueva humanidad no es una mejora de lo que tenemos. Lo que tenemos no tiene mejora, de verdad. Tiene un camino corto, da de sí lo que puede dar de sí, ya está. Es que no da más de sí. Es como un traje que se ha quedado estrecho, ya está. No tiene posible reforma. Es la que yo digo que la casa es una ruina desde su cimiento. No nos mareemos con reformas, con propuestas. Vamos a crear lo nuevo desde el amor. Vamos a crear lo nuevo desde la compasión. Vamos a crear lo nuevo desde la mano tendida. Vamos a crear lo nuevo desde unos hábitos de vida y un comportamiento cotidiano que sea de alta vibración. Y todos sabemos lo que es de alta vibración. Todos sabemos que cuando llegamos a cualquier sitio, cuando nos cruzamos con cualquier persona, lo que significa sacar de nosotros lo mejor o mantenernos indiferentes o sacar incluso de nosotros lo peor. No miremos por otro lado porque todos sabemos de qué estamos hablando, pero en cada instante de nuestra vida, esto no son teorías, esto son prácticas. Y yo sé en cada momento de mi vida cuando estoy sacando lo mejor de mí y estoy lanzando y desplegando una alta vibración o cuando no lo estoy haciendo. Claro que lo sé. Y busco excusas a veces, no es que no sé qué, es que no sé cuánto, no, es que no he querido, es que ha prevalecido más otra serie de cosas, normalmente mi comodidad, normalmente los intereses de mi pequeño yo. Y eso lo sabéis todos vosotros, y eso lo sabéis todas vosotras, y no nos tenemos que engañar más. Lo que tenemos que hacer es vivir cotidianamente con esa alta vibración para provocar que se explosione en la parusía a la que estamos compartiendo. Ser creativos, no luchar contra nada. No luchar contra nada ni contra nadie, de verdad. ¿Vendrán contra nosotros? Claro que sí, ya están yendo contra nosotros. A mí me encantaría viajar a Chile nuevamente, repitiendo la invitación que en el 2019 me hizo Edgardo, pero no puedo, me lo tienen prohibido y sé que no voy a viajar más, me temo que no voy a viajar más, pero no pasa nada porque si eso está sucediendo, tiene un sentido profundo, fijaros. Permitirme que me ponga como ejemplo que yo no soy ejemplo de nada, pero si lo que a mí en principio a mi mente le gusta hacer, que es desplazarme, moverme para compartir conferencias, talleres, sentires con las personas, si me lo van prohibiendo como me lo van prohibiendo porque no hago determinados comportamientos que el sistema pide que haga para permitirme que viaje, bueno, pues yo lo estoy entendiendo como una señal de la vida. Mira, es señal de que tienes que vivir más donde vives, ¿sabes? Prestarle más atención a tu entorno cotidiano y eso sí, utilizar plataformas como la que estamos utilizando mientras nos dejen para poder compartir entre todos nosotros de la forma que estamos compartiendo. Dicen los textos cristianos que en la nueva humanidad, Benja, nadie cultivará para otro. Nadie cultivará para otro. Dicen los textos cristianos que en la nueva humanidad nadie construirá las casas para otros. La nueva humanidad rompe tanto los parámetros a los que estamos acostumbrados que lo único que se me ocurre para terminar en esta respuesta es aconsejaros una película que creo que de algún modo, de un modo muy aproximado, pero de algún modo nos acerca a lo que puede ser esa nueva humanidad. Me refiero a la película francesa El Planeta Verde. El Planeta Verde es una película de una humanidad que vive en otro planeta y esa humanidad que vive en otro planeta de vez en cuando visita este y en ese otro planeta viven de una forma que se asemeja bastante a lo que, por lo que podemos intuir y lo que algunos sabios y sabias nos han indicado, puede ser la nueva humanidad. Y daros cuenta que cuando hablamos de ciencia, y concluyo ahora sí de verdad, pero es una reflexión que creo que es importante, ¿qué ciencia tenemos? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Qué ciencia tenemos? Una ciencia que para hacer descubrimientos se pelea contra la vida. ¿No os dais cuenta que nuestra ciencia se pelea contra la vida? Ahí están los laboratorios, por ejemplo, sacrificando a animales para extraer las verdades de la vida.
Pero alguien en su sentido común, de verdad, en su sano juicio, puede pensar que maltratando animales tú vas a descifrar los secretos de la naturaleza. ¿Eres tonto o qué? La vida no te va a dar su sabiduría cuando tú la maltratas en cualquiera de sus manifestaciones. Esta ciencia que tenemos es enormemente materialista. Intenta avanzar, pero desde el materialismo más puro. Y ahí está el planeta verde. El planeta verde, ¿cómo viajan planetariamente? No necesitan naves espaciales, no necesitan cohetes, no necesitan ninguna energía material. Lo que hacen es que varios de ese planeta se ponen como haciendo una piña, se concentran consciencialmente, lanzan su vibración y trasladan directamente a la persona que sea a este planeta. ¿Qué naves espaciales? Eso son todos tecnologías materialistas. Cuando una humanidad vive desde el alma, cuando una humanidad vive desde su esencia, cuando una humanidad vive desde lo que verdaderamente es, la ciencia es que no tiene posibilidad de compararse con lo que aquí denominamos ciencia, porque es una ciencia del espíritu, no es una ciencia de la materia. Y a eso estamos llamados, a una ciencia del espíritu, y estamos llamados a un compartir sano, y estamos llamados a un desarrollar nuestros dones y talentos y a ejercitarlo y a compartirlo con los demás, y estamos llamados a vivir en contacto con la naturaleza y a vivir alegres y una vida sencilla, pero absolutamente plena, descubriendo de verdad la maravilla del universo en lo macro y en lo micro. A eso estamos llamados. Y eso es lo que traerá consigo esa nueva humanidad, que no tiene nada que ver ni se puede barruntar a partir de lo que es la humanidad actual, en absoluto. Muchas gracias, Emilio. ¿Y tenemos tiempo para una preguntita más de parte mía? Muy bien, claro que sí. ¿Sí? Muchas gracias. Yo te quería hacer una pregunta, porque desde que comenzó esta pandemia ha salido muchísima información de conciencia a la luz, y dentro de esa información yo diría que abunda la información sobre la canalización, lo angelical, el yo superior, el yo soy, y toda esta información que es de un mundo que no es tangible, y por tanto creo los registros akáshicos. Creo que genera mucha confusión cuando no se conoce cómo funciona este mundo. Y se toman talleres de registro akáshico y se hacen todos los protocolos de acceso y todo, y aún así hay mucha confusión, porque es un mundo tal vez muy nuevo y intangible, como digo. Mi pregunta aquí sería si tú nos podrías ayudar a entender cómo funciona este mundo menos tangible, el mundo de ángeles, arcángeles, y esta comunicación con lo no visible, y si es que es importante o no en este proceso hasta la parucía. Pues muy bien, es muy interesante, Seba. Te agradezco que ya como en la recta final de nuestro encuentro hayas tocado este asunto, porque la realidad es que cuando estaba respondiendo las cuestiones que planteaba Edgardo, estuve a punto de abordarlo, pero me pareció que era irme demasiado por las ramas de lo que en ese momento era el núcleo de lo que estábamos compartiendo. Pero mira por dónde ahora ya en el tramo final estamos en condiciones de tocarlo. En la creación, en el cosmos, en la vida, en la existencia, hay seres como vosotros y como yo, divinos, pero que están encarnados por su proceso consciencial en formas de vida que no tienen una corporidad densa. Vuestra esencia y la mía, y tiene su sentido, tiene su porqué y su para qué, está encarnada en una corporidad densa, el ser humano. Sin embargo, en el cosmos, en la creación, en la existencia, hay muchas formas de vida donde la esencia no está encarnada en corporidades densas, sino que está encarnada en otras formas de vida que nosotros, desde nuestro prisma, llamamos espirituales. En el cristianismo se clasifican por frecuencia vibracional. Desde que Areopagita en el siglo II escribió el maravilloso libro La jerarquía celestial, lo escribió en latín, no en castellano, lógicamente. Desde que lo escribió en el siglo II, el cristianismo te habla de las distintas dimensiones y de las formas de vida que hay en las distintas dimensiones, de la más sutil a la más densa. Y se nos habla de los serafines. Fijaros la expresión ser afín, tiene una frecuencia vibracional tan alta que casi rozan la de la divinidad más pura. Se nos hablan de los querubines, que tienen muchísima frecuencia vibracional, pero no tanta como los serafines, y se va descendiendo.
los tronos, las potestades, las virtudes, los principados, las potestades, se van descendiendo. Arcángeles, ángeles y humanos. Arcángeles, ángeles y humanos. Los ángeles tienen corporidad, sí, pero es muy sutil en comparación con la humana. De hecho, las personas que han visto ángeles de verdad lo atestiguan. Están ahí, tienen una fisonomía, pero esa fisonomía es como semitransparente, porque es muy sutil en comparación con la humana. Los arcángeles tienen una sutilidad todavía mayor y una frecuencia vibracional todavía mayor. Pues bien, en este contexto maravilloso de los seres espirituales, todas las tradiciones nos dicen que hay seres espirituales evolutivos y seres espirituales involutivos. Seres espirituales evolutivos y seres espirituales involutivos. Para entender esto, Seba, tenemos que recordar lo que es el Tao oriental. El Tao lo que nos dice es que hay un principio primordial del que todo arranca. Es lo que la astrofísica llama la inflación cosmogónica y el Big Bang, por decirlo de alguna forma. En el Tao, ese principio primordial es la fuerza divina que da lugar a la creación. Y a partir de ahí, esa fuerza primordial hace que todo lo que surja tenga un orden natural. El sentido común lleva a pensar que es así. Si todo surge de una fuerza primordial, todo lo que va surgiendo tiene un orden que tiene que ver con esa fuerza primordial. Esa fuerza primordial va como ordenando todo lo que va surgiendo. Agustín de Hipona lo llamó ordo amoris, el orden del amor. Y muchos filósofos y sabios lo han llamado el orden natural de la vida y el orden natural de la existencia. El orden natural de la vida y el orden natural de la existencia, no obstante, es tan perfecto en sí mismo que permite que en libre albedrío todos los seres que hay en el cosmos, sin excepción, puedan elegir libremente entre ir en el sentido de la vida o ir a contramano del sentido de la vida. Es tu elección, Seba, es la mía. Es la de todos los seres humanos y la de todas las formas de vida, incluidos los seres espirituales que hay en el cosmos. Vivir alineados en armonía con el sentido de la vida o vivir a contramano del sentido de la vida. Y el Tao todo lo permite. El orden natural todo lo permite. Yo esto lo aprendí magistralmente de ese gran maestro chileno que es Gastón Sublet. Leer el libro El rostro de hombre, por ejemplo, donde hace un análisis de cristianismo y de taoísmo. Y Gastón Sublet lo explica maravillosamente. Fijaros que el Tao se simboliza por el célebre yin y yang, ¿verdad? El yin y el yang, ¿qué es? Una parte negra y una parte blanca, pero todo está dentro del Tao. Y dentro de la parte blanca hay un punto negro y dentro de la parte negra hay un punto blanco, para que nos demos cuenta que todo se integra, que todo cabe en el Tao. A partir de ahí, los seres humanos podemos vivir alineados con la vida, alineados con lo que somos, alineados con la naturaleza, o podemos vivir a contramano. ¿Cuándo vivimos a contramano? Cuando vivimos aferrados al pequeño yo, aferrados a lo que va a morir, aferrados a lo egoico y a lo egocéntrico, como comentábamos anteriormente. Y el Tao lo permite. El Tao no obliga, no hay una dirección obligatoria. El Tao lo permite. Pero como es arriba, es abajo. En el ámbito de los seres espirituales, esto también es así. Los seres espirituales y seres espirituales que están alineados con la vida. Es lo que las tradiciones espirituales llaman la jerarquía celestial. Están alineados con la vida. Esos seres espirituales que están alineados con la vida no interfieren en los otros planos, pero puede ser que apoyen el equilibrio que en los otros planos se necesita para poder avanzar. Y esto nos tiene que dar una enorme tranquilidad. El removimiento, el parto que estamos viviendo va a ser muy convulso, pero podemos tener la absoluta tranquilidad de que siempre se van a dar las circunstancias, va a haber como un ámbito de protección para que en libre albedrío tú puedas avanzar. Nunca se dará una circunstancia tal que no puedas avanzar, porque eso está garantizado por los seres espirituales evolutivos, que no interfieren, pero mantienen el equilibrio frente a otros que sí pueden interferir
y rompen el equilibrio. ¿Quiénes son los que interfieren? Los seres espirituales involutivos. Seres espirituales involutivos que son espirituales, y tienen conocimiento y tienen sabiduría, pero en lugar de ponerlo al servicio de la vida, lo ponen al servicio de ellos mismos. Esa es la gran diferencia. En lugar de poner tu sabiduría, tu conocimiento, lo mejor de ti al servicio de la vida, lo pones a tu servicio. Decía el sabio sufí al-Jalal, Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Impecable. Esa es la autotransformación en Dios. Dios soy yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser Emilio. Es decir, cuando dejo de identificarme con este tal Emilio. Hombre, sí, soy Emilio porque es el coche que estoy utilizando para experimentar esta vivencia humana, pero yo no soy Emilio, por favor. Hasta ahí podíamos llegar. Ni tú eres Eva, ni Edgardo es Edgardo. Somos muchísimo más. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de identificarme con el pequeño yo. Pues bien, en los seres espirituales esto lo saben, pero hay seres espirituales que dicen, no, vamos a ver, Dios es yo y yo soy Dios sin cesar de ser yo. Dios es yo y yo soy Dios sin cesar de ser yo. ¿Eso qué es? Orgullo, soberbia. Repasar los textos espirituales, por ejemplo, los cristianos. La caída del ángel, el ángel caído, ¿por qué cae? Por soberbia. El orgullo, la soberbia le puede. Quiere ser Dios, pero sin dejar de ser él. Y quiere ser una especie de pseudo-Dios. Y eso le produce que mantenga el conocimiento y la sabiduría que tiene, pero que tenga una bajada vibracional que hace que su existencia se produzca y se desarrolle en ámbitos, en planos dimensionales de menor frecuencia vibracional. Y aquí lo tenemos, Sebas, aquí lo tenemos. Aquí tenemos a Satanás entre nosotros. Aquí está, y no hay que asustarse, es una forma de vida más. Eso sí, tiene sabiduría, tiene conocimiento, intenta por todos los medios que creamos que no existe, porque es la forma precisamente de poder actuar con mayor tranquilidad y poder manipular mucho más a su antojo. Y cuando Edgardo me preguntó sobre el triunfo de la bestia, y yo le hablé de las señales postreras, cité la proclamación de paz y seguridad y cité igualmente el final de la Gran Ramera. Lo recordaréis quizás. Dejé en el tintero otra señal de los tiempos que están ahí cuando va a triunfar la bestia. Dejé a un lado la división de Satanás. Esto lo podemos leer en los textos cristianos. Satanás se dividirá. ¿Qué es esto de que Satanás se dividirá? ¿Qué significa esto? Pues mirad, amigos y amigas, lo satánico durante la humanidad, durante milenios, ha venido actuando desde lo caliente. Se le ha llamado a veces lo luciférico, lo caliente. Ha ido metiendo al ser humano en una manipulación y en un engaño a través de lo caliente, a través, por ejemplo, de ritos de sangre, a través de celebraciones y de tradiciones espirituales llenas de ceremonias, de ritos, de exaltación. Todo eso tiene que ver con la manipulación caliente. La manipulación caliente es también todo lo que tiene que ver con un intento de llegar a lo mejor, pero a través de la lucha, a través de la confrontación, lo caliente. Todo eso es lo que significa la influencia luciférica a lo largo de la historia de la humanidad. Pero esa influencia luciférica que sigue estando todavía aquí, desde hace un tiempo, posiblemente desde finales del siglo XIX, principio del siglo XX, ha ido siendo desplazada por otro tipo de influencia, que cada vez ha ido adquiriendo más poder. Es como una división dentro de Satanás, donde la corriente luciférica, que ha sido claramente hegemónica, cada vez tiene menos peso y va ganando fuerza otra corriente que en la terminología, por ejemplo, de Rudolf Steiner, ya no es luciférica, sino que es arimánica. ¿Y qué es lo arimánico? Lo arimánico es la manipulación, el dominio y el control, no a través de lo caliente, como ha sido hasta ahora, sino a través del enfriamiento. El enfriamiento del espíritu humano. Que las personas sean inconscientes, que las personas no avancen en conciencia gracias al enfriamiento del espíritu humano, al enfriamiento de la creatividad,
al enfriamiento de la trascendencia que hay en cada uno de nosotros. Es lo que estamos viviendo en estos momentos en primera persona, el enfriamiento. ¿O qué si no? Es esta división que estamos teniendo entre los pro y los anti. ¿Qué es sino este recelo hacia el otro que estamos contemplando? ¿Qué es sino enfriamiento, este alejamiento de los unos de los otros, incluso dentro de las propias familias, estas divisiones, estos recelos, este sospechar del otro porque me puede contagiar, este recelo hacia el prójimo porque me puedo enfermar y puedo morir por él? ¿Qué es sino enfriamiento todo lo que estamos viviendo a través de unas tecnologías que, como decía, per se son maravillosas, pero a que muchas personas las están encerrando en su ámbito egoico más reducido? Tantos jóvenes que, por ejemplo, están abandonando las pautas sociales que van ligadas, por ejemplo, a algo tan hermoso como las relaciones sexuales. Yo doy clases a chicos y a chicas de 30 años, de 25, que me dicen, Emilio, no, yo ya eso de tener pareja, yo sexualmente me la arreglo yo mismo conmigo mismo, con la tecnología, además con el mundo virtual. ¿Yo para qué quiero una pareja? Uy, qué lío, tener que salir, que entrar, ponerle buena cara. Pero vamos a ver, por favor, esa es la relación humana. Es la única forma de vivir esa experiencia tan maravillosa que es el amor. Uf, no, tú deja a mí, yo con el ordenador y con mis cosas. Son manifestaciones de enfriamiento. La dificultad es tan tremenda que hay para la creatividad, para la cultura, para que nos reunamos en público, para que estemos compartiendo cosas. Enfriamiento, enfriamiento, enfriamiento. Es lo que estamos viviendo y es hacia lo que vamos cada vez más. En estos tiempos de la tribulación, caminando hacia el triunfo de la bestia, vamos a ir viendo cómo el enfriamiento cada vez es mayor. Pero ante eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Serenidad absoluta, tranquilidad completa, no dejarnos enfriar, por supuesto, tampoco caer en lo luciférico, tampoco caer en el calentamiento, pero lo arimánico es la indiferencia, la indiferencia ante el otro, la indiferencia ante el dolor y ante la alegría de la otra persona. No seamos indiferentes, seamos sensibles, seamos tiernos. Y permitirme quizá que termine con esto, hacer una llamada a la ternura. La ternura es lo más revolucionario que está a nuestro alcance. Vamos a ser muy tiernos. Vamos a ser muy tiernos para empezar con nosotros mismos. Cuando veamos que tropezamos, cuando veamos que otra vez no ha pasado esto, no ha pasado aquello, no pasa nada. Decía Elena Blavatsky, cada fracaso es un éxito. Anota bien esto en tu cabeza, cada fracaso es un éxito. Porque es una lección, porque es una enseñanza. Cada fracaso es un éxito. Practica la ternura contigo mismo. Y, por supuesto, practica la ternura con el mundo que te rodea, con los demás seres humanos, con todos los seres sintientes. Tenemos por delante, amigos y amigas, algo tan hermoso. Tenemos en el aquí y ahora algo tan bello. Es tan precioso el percibir que todo esto lo podemos vivir bajo los parámetros de la inconsciencia o los podemos vivir desde la alegría de la consciencia. Es tan precioso el comprobar cómo todo se está cayendo, que los velos se están desgarrando, que todo está quedando a la vista. Es tan precioso comprobar que hay gente que no ve, ya está, y es que no ve. Y no nos podemos enfadar ni podemos pelearnos con ellos, es que no ven. Su estado de conciencia hacen que no vean lo que está sucediendo. Pero ¿cómo no lo van a ver? Dice el que ve. Pues porque no lo ve. Limpia tu mirada, que tu mirada siempre sea una mirada tierna, una mirada compasiva, una mirada empática, una mirada comprensiva hacia ti y hacia los demás. Yo creo que ese nacer de nuevo, que esa transformación en Dios, o es tierna o no lo es. Gracias, Emilio. Me recordó la frase de Facundo Cabral, que en algún momento nos la dijeron al principio de Seminarios Espirituales, que era: una bomba hace mucho más ruido que una caricia. Pero que por una bomba hay millones de caricias que construyen el mundo. Me recordó mucho a eso. Otro gran maestro, el gran Facundo, otro gran maestro, sin ninguna duda. Hablaba de Gastón Sublet y hay que añadir a esa lista de los que se mueven por ahí por vuestro ámbito de conciencia, del gran Facundo, sin ningún tipo de duda. Gracias, Emilio, de parte nuestra con Benja, y ahora le damos la palabra a Eddie para ir cerrando este conversatorio. Muchas gracias de corazón. Perfecto. Bueno, Emilio, nos estás dejando muchísima tarea, mucha reflexión. Yo creo que estamos todos muy, muy tocados
Si quieres cerrar quizás con breves palabras constructivas, positivas para las personas que quizás primera vez que te están escuchando, cualquiera de nosotros, podría ser, si que tú crees, digamos, cómo ir aumentando aún más la frecuencia vibracional para irnos ahí con esa tarea. Pues bien, si he hablado de la ternura, aunque lo he citado, lo que voy a comentar ahora lo he citado ya en mis palabras, pero ya que son las finales que tú me pides, lo voy a remarcar. Yo os pediría alegría, alegría. La alegría eleva enormemente la vibración. Cuando nos ofuscamos, cuando nos encerramos en nosotros mismos, cuando nos ponemos en posiciones de tensión, ahí nuestra vibración baja. Hay muchas formas de bajar la vibración. El miedo, por supuesto, baja la vibración, pero para romper todo eso y elevar enormemente nuestra vibración, la alegría es fundamental. Y yo os animaría primero a una vida sencilla, que no tenga que ver con los hábitos del consumismo, del economicismo, de la desnaturalización, de la acumulación, etcétera, etcétera, en la que nos han metido y nos quieren mantener. Una vida sencilla. Una vida sencilla desde el punto de vista de nuestros hábitos de consumo, responsabilidad también en nuestra alimentación, empoderamiento en la salud, porque la salud, sobre todo y fundamentalmente, depende de cada uno de nosotros mismos y tenemos los recursos a nuestra mano para ser sanos y estar sanos permanentemente hasta que por la circunstancia de la vida y el devenir álmico llegue el momento en el que tengamos que desencarnar. Y esa vida sencilla que se plasma en muchas cosas, que sea también una vida alegre. No estoy llamando a una alegría lela, no estoy llamando a una alegría tonta, no estoy llamando a una alegría del pequeño yo. Estoy llamando a la alegría de lo que realmente somos. Estoy llamando a contemplar los momentos actuales con los ojos de la sabiduría de lo que realmente somos. Cada removimiento es un avance, cada removimiento es una oportunidad, cada dolor, cada contracción que estamos viviendo es un acicate, es una espoleta para avanzar. Y como ya sabemos lo que va a ocurrir, porque los sabios han tenido con nosotros la generosidad, desde su sabiduría, de describirnos el proceso de parto, y ya que en particular Cristo Jesús ha sido tan absolutamente diáfano a la hora de plasmarlo, vamos a ir viviendo todo esto como la mamá que está en el paritorio y que empieza a comprobar en ella misma, ah, mira, esto que me está pasando es lo que ya me dijeron en aquella clase de preparación al parto. Ah, mira, lo que me está ocurriendo ahora es lo que me dijeron en esta otra clase de preparación al parto. Que vayamos viviendo cada momento en esa sabiduría, en esa conciencia. Y eso nos va a llenar de alegría, como llena de alegría a la mamá, porque la mamá lo que sabe es que cada nueva contracción y la intensificación de la contracción conlleva que el nacimiento del bebé esté más cercano. Y la mamá no se llena, puede tener dolor físico, pero está llena de alegría interior ante lo que se avecina y ante lo que está plasmando. Yo llamo a esa alegría. Insisto, no es una alegría lela, sino es la alegría sabia. Y una alegría que, por supuesto, no quita la compasión. Todo lo contrario. Va acompañada de la compasión ante tantas personas que están sufriendo tanto porque no ven, y eso va a originar a las personas que no ven, esto le está originando y le va a originar un tremendo sufrimiento. Y nosotros no tenemos que convencer a nadie, pero haremos una labor compasiva de acompañamiento y de presencia, porque muchas veces solamente vuestra presencia eleva la vibración de vuestro entorno, aunque la persona que esté al lado ni se le pase por la cabeza. Esa presencia, ese estar desde lo que somos, desde la alegría y la sencillez en nuestra vida y, por supuesto, la compasión ante todo lo que estamos viviendo. Así que un mensaje fundamentalmente, Edgardo, de alegría, mucha alegría, que además yo sé que resuena en vuestro interior, porque hay gente que me lo dice, Emilio, yo es que a veces me siento ante todo lo que está ocurriendo como alegre, y eso me acompleja, porque ¿cómo puedo estar alegre con lo que está ocurriendo? Digo, mira, lo que ocurre sí, efectivamente, es de mucho dolor, pero en ti hay una sabiduría interna que se está alegrando, porque está percibiendo que se están aproximando en el desenvolvimiento del aquí y ahora
se está aproximando el tiempo para el que encarnamos. ¿Cuántas encarnaciones, amigos y amigas, llevamos como almas aquí? ¿Cuántas encarnaciones para este momento? Y por eso estamos aquí ahora todos, 8.000 millones de almas, todos a la vez, porque es el momento. Vamos a vivirlo con compasión, pero con mucha alegría. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Emilio. Te doy las gracias, yo creo que por todo, por tu generosidad, por tu amor, por toda la entrega que nos entregas permanentemente, bueno, por todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todas las amigas, amigos que también han estado presentes. Benja y Seba, un abrazo también. Y bueno, Emilio, nos veremos hasta la próxima, como siempre. Por supuesto que sí. Seguro que será muy pronto, Edgardo. Eso. Beso y Un abrazos abrazo. para todos. Eso, gracias. Chao, chao. Gracias.